Bueno, como pueden ver de física solo hemos dejado la actividad 1, actividad 2, ¿de acuerdo? No hay problema, tranquilos. Y la idea es poder dejar un último trabajo y ya, para que ustedes continúen. Bueno, estimados y estimadas, hemos estado viendo básicamente lo que hemos estado trabajando es toda esta parte, ¿sí? Movimiento en reposo, posición, trayectoria, la relación entre desplazamiento y trayectoria, hemos trabajado velocidad y hemos trabajado aceleración también, como pueden ver acá. Movimiento retenido en forma acelerada. Y la idea es que hoy vamos a trabajar. Me están enviando una evaluación. Creo que alguien tiene el micrófono encendido. Solo hay dos. A 1500. Listo, entonces la idea es que hoy, pues ya para finalizar, trabajemos lo que es movimiento circular uniforme. Entonces, dentro de eso lo que vamos a tratar de hacer es qué es el movimiento parabólico, el tiro libre, y ya a ver si alcanzamos un poquito como tal movimiento circular. Y pues la actividad básicamente lo va a sacar de este texto aquí. Entonces, vamos a ver. Acá. Están viendo cierto movimiento parabólico. Entonces voy aquí a colocar otra página. Entonces pensemos, aquí como un título pequeño, movimiento parabólico. ¿Qué se les viene en la mente cuando yo digo movimiento parabólico? ¿Qué se entiende por movimiento parabólico? ¿Nada? ¿Ni idea?
Profe, buenas tardes. Pues algo como que acumula, o sea, como que llama, ¿cómo le digo? Como sistema, como, o sea, así como una parabólica. Tengo que entendido es algo que atrae como si dijera internet, como una parabólica, así algo de internet, ¿no? Sí, digamos, esa idea que su merced tiene es más a una idea de una red parabólica. Ujú. Está bien, bueno, diga, pues no es precisamente un movimiento parabólico, pero lo que usted hace referencia es como una red parabólica, que es lo que nosotros tenemos cuando, o sea, las redes que usamos para captar el internet o las señales de televisión. Bueno, Ah, en sí, este caso señor. no. En este caso el movimiento parabólico va a ser el siguiente. Imagínense que hay una persona que está jugando fútbol, ¿cierto? Y él lanza, digamos, eh, patea un balón, ¿cierto? Y ese balón pues va a tener una trayectoria, supongamos que esta, ¿cierto? Una trayectoria de esta manera, ¿cierto? Y pues él cae por acá, ¿sí? Suponiendo que la parte de abajo es el suelo. Es decir, esto sería como el suelo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí suceden varias cosas. Entonces, esta trayectoria o esa forma que recorre el balón en el aire, digamos el balón en un instante de tiempo va a estar haciendo esto, es lo que vamos a llamar movimiento parabólico, ¿de acuerdo? Entonces, sucede cuando se lanza un proyectil, cuando se patea un balón, o incluso cuando yo lanzo una piedra hacia arriba, pero no de manera totalmente vertical, sino que yo lanzo la piedra, digamos, o de manera horizontal. Ella también esto describe este movimiento parabólico, ¿de acuerdo? Pero este movimiento parabólico tiene ciertas propiedades, es lo que vamos a intentar de ver ahorita. ¿Listo? Entonces, esa es como la forma gráfica. Entonces vamos a ver esta imagen que está acá. Entonces, un movimiento parabólico se puede describir en un eje coordenado. Recuerden lo siguiente, entonces vamos aquí a la hoja. ¿Qué es un eje coordenado o un eje cartesiano? Supongamos que este es el eje X y este es el eje Y. ¿Cierto? Entonces, este es X y este es Y. Entonces, el movimiento parabólico se puede escribir en un eje coordenado. Digamos, parte de acá, llega hasta acá. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo encontrar ciertas propiedades. Una primera propiedad. Digamos que este es el punto máximo donde la pelota, digamos, alcanza altura. Entonces, en este punto vamos a encontrar algo que se llama H M. Así, HM más. ¿Qué quiere decir? Altura máxima, ¿cierto? Altura máxima. Entonces, volviendo al dibujo que tengo aquí, cuando la persona lanza el balón, aquí en este punto se está describiendo una altura, ¿cierto? Digamos, de esta manera, acá hay una altura, en cada punto hay una altura. Digamos acá hay otra altura, pero la altura mayor va a ser en este punto central, que es donde la pelota, segundo, acá, donde alcanza el mayor punto de altura. Entonces vamos a llamarlo altura máxima, ¿cierto? Esa altura máxima, ¿dónde se describe o quién la mide? Entonces vamos a este dibujo que tengo acá. Digamos que en este punto, acá, esa es la altura máxima.
esa altura máxima, ¿quién la mide? Digamos que se forma una línea acá y esa línea va a ser representada acá, en el eje Y. En ese sentido, la altura máxima, ¿quién la describe? El eje Y. ¿Listo? H, M máximo. Estamos escribiendo eso acá. Entonces, lo primero, una primera propiedad es altura máxima. Entonces, pongamos H más altura. Recuerde que altura no se escribe como tal con H, ¿no? Pero altura máxima, ¿cierto? Y ahora, también vamos a encontrar algo, o diga, esta altura máxima, mírese que la estamos notando como un vector, como si fuera un vector. Ahora, él parte de este punto y llega a este punto, ¿sí? Entonces digamos que aquí sale otro vector, desde acá hasta el final, ¿cierto? Ese final lo vamos a llamar recorrido máximo, ¿cierto? Entonces vamos a llamarlo recorrido máximo. Que es básicamente la trayectoria que recorre la pelota o el objeto. Vamos a llamarlo X más. Esta altura máxima también se puede describir como Y más. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo acá. Y más. ¿Qué quiere decir el recorrido en el eje X? Y X más quiere decir el recorrido en el eje Y. Perdón. El Y más quiere decir el recorrido en el eje Y. Y el X más, que es máximo, quiere decir el recorrido en el eje X. Sorteo. Escribamos acá. Recorrido máximo. Máximo. Y máxima. ¿De acuerdo? ¿Me hago entender hasta ahí lo que estoy diciendo? Chicos Sí, y chicas. señor. No he dicho cosas extrañas, solo hemos dicho que cuando se lanza la pelota, ella hace un recorrido parabólico, que es básicamente esta gráfica que está acá, y hay un punto en el que ella, digamos, alcanza la altura máxima, ¿cierto? Esa altura máxima está representada en el eje Y, ¿cierto? Y la pelota inicia en un punto y termina en otro punto, digamos acá, que es lo que vamos a llamar recorrido final. ¿De acuerdo? Sí, señor. Esto tiene una fórmula, si vamos a verlas. Ah, bueno, aquí el dibujito me lo estaba haciendo. Veamos esta gráfica. Si pueden un momentico silenciar mientras... Vale, tranquilos. Entonces, mira, este es el mismo dibujo que yo estaba intentando hacer. Aquí el PDF lo hizo mejor. Entonces, altura máxima y alcance máximo. ¿Listo? Otro concepto que vamos a tener en cuenta es el tiempo de movimiento. ¿Cierto? Tiempo de movimiento. Que básicamente es cuando digamos, el objeto hace este recorrido. Y él pues se va a demorar un tiempo, ¿cierto? Entonces, el objeto va desde que inicia hasta que termina, pues va a representar un valor en tiempo. Entonces, otro concepto acá es tiempo.
Pongamos acá tiempo de recorrido. Y ahorita vemos las fórmulas. Tiempo de recorrido. Muy bien. Digamos, este texto aquí está un poquito complejo, pero pues yo voy a tratar de expresar todo lo que está acá en términos más sencillos. Listo, entonces aquí vienen las fórmulas. Vamos a hablar de primero el tiempo en movimiento. Entonces, tiempo en movimiento es el tiempo total que el móvil permanece en movimiento, ¿cierto? Para hallarlo tenemos en cuenta que y es igual a 0 cuando el cuerpo llega al suelo, ¿cierto? Entonces, la fórmula que vamos a usar, digamos aquí, hace un despeje, pues no lo vamos a ver como tal, solo de aquí vamos a tomar la fórmula. Entonces, la fórmula es esta, dice 2 velocidad inicial en y sobre g. Aquí g, recuerden, g es gravedad. ¿Listo? Es gravedad. ¿De acuerdo? Y como velocidad inicial, pongamos velocidad inicial, es igual a seno de alfa. Entonces la fórmula que vamos a usar es esta, en últimas. O sea, la fórmula para calcular el tiempo de vuelo como tal que vamos a usar es esta. Entonces lo que yo quiero que ustedes anoten es esto. ¿Sí? T es tiempo. B0 es igual a velocidad inicial. Y seno de alfa. Aquí alfa va a indicar un ángulo. ¿Listo? Este es un ángulo. ¿Dónde se forma ese ángulo? Ya les digo. Entonces veamos acá la gráfica. Cuando la pelota inicia su recorrido, aquí se forma un ángulo, ¿cierto? Que vamos a llamar alfa. ¿Sí? Puede ser un ángulo de 70 grados, uno de 80, ¿sí? Esa información se la dará al problema. Entonces veamos otro concepto. Entonces, alcance es lo mismo que yo decía ahorita cuando decía recorrido máximo. ¿Listo? Es decir, ¿cuál es el alcance que tiene la pelota o el objeto? Es decir, cuando inicia, cuando llega. Ese alcance es en 1000 metros. Es decir, aquí inicia y ¿dónde termina? ¿Cuántos metros recorrió? Es lo que significa el alcance. Entonces, es la distancia horizontal. Miren, distancia horizontal. Recuerden que la vertical, ¿quién sería? El eje Y. Y el horizontal, el eje X. Es decir, esta es la horizontal. El alcance horizontal, lo que me están diciendo. ¿De acuerdo? La obtendremos al sustituir en la ecuación de las coordenadas X la expresión del tiempo de movimiento. Entonces, bueno, aquí se hace una serie de despejes que son cuestiones matemáticas, pero en última la fórmula que nos va a servir es esta, que es lo que quiero que ustedes anoten. ¿De acuerdo? Entonces vamos a subrayarla. Esta va a ser la fórmula para encontrar el alcance máximo. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Bueno, muy bien. Ya llevamos dos fórmulas. Tiempo de vuelo y alcance, que es el recorrido horizontal. Ahora altura máxima. La altura máxima es el recorrido, pero ahora vertical. Y yo ahorita se lo explicaba gráficamente. Entonces la altura máxima se alcanza cuando la velocidad inicial en el eje Y es 0.
hace una serie de despejes acá, matemáticos, que en principio no vamos a ver. Lo que nos interesa es la fórmula. Entonces la fórmula es esta. ¿De acuerdo? No se asusta si hay seno, coseno. Y ahorita vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces esas son las tres fórmulas que vamos a usar. Y aquí tenemos una especie de problema. Te les voy a pedir que anoten el problema. Lo escriban. Y vamos a pensar un rato en ese problema. Entonces piden varias cosas. Entonces en principio, la opción A dice, bueno, escríbanlo, pero y ahorita vamos a resolverlo poco a poco. Los componentes de la velocidad inicial. Luego pide encontrar el tiempo que tarda en caer al suelo, el alcance y la altura. ¿Lo copiaron, cierto? Sí. Bueno. Bueno, algo que no les dije ahorita. Recuerden que la velocidad son vectores, ¿no? Dame un segundo, intento acá borrar esto. Entonces, cuando se patea el balón, ella inicia con una velocidad hacia arriba y con una velocidad hacia el frente. Entonces, cuando ella se patea, pues ya inicia con una velocidad, ¿cierto? Esa velocidad se puede ver acá, en el eje Y, y tanto como en el eje X, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escribir esas velocidades de la siguiente manera. Entonces, velocidad inicial en eje X, velocidad inicial en el eje Y, ¿cierto? Y la fórmula va a ser velocidad en el eje X va a ser velocidad, porque recuerden,
este vector de acá sería velocidad inicial X y este vector de abajo sería velocidad inicial Y. Pero el vector que está acá en el centro sería la velocidad, simplemente velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, velocidad inicial en el eje X, la fórmula va a ser velocidad por coseno del ángulo. Y la velocidad en el eje Y será velocidad por seno del ángulo. ¿Listo? Estas son las fórmulas de velocidad inicial. Copiar. Y vamos a tenerlas aquí guardaditas. Listo, entonces analicemos el problema. No sé si ya lo han visto. Dice, un proyectil es lanzado desde lo alto de un acantilado de 150 metros. Entonces, mira, acá hay como un acantilado. Es como una especie de roca o montaña. Y lo cierto es que ese acantilado mide 150 metros. Aquí me lo está diciendo. ¿Cierto? 150 metros. Y al lanzarse, él se lanza con una velocidad, dice que con una velocidad de 400 metros sobre segundo. Acá lo dice. Y aparte dice que un ángulo de inclinación de 30 grados. ¿Sí? Un ángulo de inclinación de 30 grados. Entonces vamos a tratar de dibujar esto aquí en una hoja aparte. Entonces, el dibujo es el siguiente. Hay un acantilado, ¿cierto? Digamos que esto es un acantilado. Y este acantilado pues mide 150 metros, ¿cierto? Y desde acá se lanza un proyectil. Ese proyectil hace un recorrido y cae pues por acá, ¿cierto? Entonces, lo que está diciendo es que el ángulo de inclinación es de 30 grados, ¿cierto? Y la velocidad con la que sale, es decir, el vector velocidad, con la que sale, dice que es de 400 metros sobre segundos. Entonces aquí lo que tenemos que tratar de hacer es dibujar el eje coordenado. Entonces mira, él sale, digamos, de este punto, ¿cierto? El proyectil. Entonces este sería el eje Y y este de acá sería el eje X. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces me piden, entonces aquí se forma el vector velocidad en el eje Y aquí se forma el vector velocidad en el eje X. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, vector velocidad inicial del eje X es igual a la velocidad por el coseno del ángulo. Y el vector inicial, perdón, la velocidad inicial en el eje Y es igual a la velocidad por seno del ángulo alfa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es lo que está pasando. Con esos datos, la primera pregunta es,
las componentes de las velocidades. Cuando me piden hallar las componentes de la velocidad, lo que me están pidiendo es hallar la velocidad inicial en el eje X y la velocidad inicial en el eje Y. Entonces aquí responde. Presten atención acá. Las componentes del vector son. Entonces, velocidad en el eje X y velocidad en el eje Y. Miren, velocidad en el eje X es velocidad por coseno del ángulo. Y velocidad en el eje Y es velocidad por seno del ángulo. Ahora, velocidad, ¿cuánto es la velocidad? La normal. Aquí me lo dice, 400 metros. ¿Cierto? Ahora, esos 400 metros los tengo que multiplicar por el coseno del ángulo alfa. Coseno del ángulo, ¿cuál? Mire que aquí lo están diciendo. 30. Y el problema lo da, ¿no? Una inclinación de 30 grados. Entonces, se multiplica 400 metros sobre segundos por el coseno de 30. Y ahí para el eje Y sería 400 metros sobre segundos sobre el seno de 30. Eso ustedes lo hacen claramente en calculadora y estos son los resultados. ¿De acuerdo? Y esas serían las componentes. La segunda pregunta es, aquí lo dice, el tiempo que tarda en caer al suelo. ¿Cierto? Entonces vamos a ver quién lo puede resolver. El tiempo, bueno, aquí está resuelto ya, pero el tiempo que tarda en caer al suelo. Profe, Sí, pero ahí es que se multiplica, se divide, ¿qué? Porque no. ¿Cómo? para encontrar el tiempo de vuelo. Sí, señor. Porque ahí pues está el ejercicio ya resuelto, pero Sí, sí, sino que la fórmula que usaríamos sería esta. Sí, porque mira, acá dice tiempo de vuelo, tiempo de movimiento. Entonces, en ese sentido, la fórmula que habría que usar es esta. Esperen, la copio acá. sí. ¿Por qué tengo que usar esta fórmula? Porque me están pidiendo el tiempo de vuelo. O sea, el tiempo que dura recorriendo. Y la fórmula que me ayuda para eso es esta. ¿Sí? Entonces, vamos a pasarla acá al otro lado. Entonces, ¿cómo es? La fórmula es T es igual a 2 veces la velocidad por el seno de alfa sobre gravedad. Si es así la fórmula, sí, ¿no? Entonces, yo sé cuál es la velocidad. Yo sé cuál es la velocidad
el problema me está dando la velocidad con la equinicia. Recuerden que sí, mira. Aquí está me está dando la velocidad. Dice, con una velocidad inicial de 400 metros sobre segundos. Entonces, vamos acá. Entonces, el tiempo es tiempo. 2 veces la velocidad, que son 400 metros sobre segundo. ¿Sí? Por el seno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Seno del ángulo, que está acá. 30. ¿De acuerdo? Entonces, sería 30. 30 grados. Y luego me dice dividido en la gravedad. Recuerden que la gravedad es un valor constante. Vamos a escribirlo acá. Gravedad lo vamos a ver como 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Este es un valor constante. Siempre va a valer esto mismo. Entonces, coloquemos acá. 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Este cálculo lo vamos a meter en la calculadora de la siguiente manera. Entonces, les voy a ayudar mostrando cómo lo deberíamos hacer con la calculadora. Para eso yo les recomiendo, ya porque estamos hablando con senos y cosenos, entonces, ustedes van a descargarse esta calculadora que está acá. Cals es ¿cierto? Es una calculadora científica. Bueno, cualquier calculadora científica les podría servir. Y colocamos aquí fracción y son 2 veces por, abrimos paréntesis, 400 por el seno, aquí sin, de 30, ¿cierto? Sobre la gravedad, que es 9,8. Y lo colocan en, bueno, o sea, no mueven nada, simplemente hacen esos cálculos. Y el resultado que nos da es 40,81. Pero entonces, mira cómo coloqué en la calculadora. 2 por 400 seno de 30 sobre 9,8. Entonces, pongamos acá 40,81. Y el tiempo, recuerden que el tiempo se da en segundos, ¿no? ¿Qué pasa acá? Mira. Metros se va a cancelar con metros de acá, ¿cierto? Y segundos se cancela con un segundo acá. Pero como acá está segundo al cuadrado, pues queda un segundo acá. Quiere decir que el tiempo de vuelo es de 40,81 segundos. ¿De acuerdo? Venga, les coloco otro ejemplo para que ustedes se ayuden. Se patea un balón, se lanza un proyectil, cualquier cosa, y hace este recorrido, ¿cierto? Cae, digamos, y pues él inicia con una velocidad de 50 metros sobre segundos, con un ángulo de
40 grados, ¿cierto? Entonces, vamos allá, digamos, acá, en este punto, es la altura máxima, ¿cierto? En este punto. Y acá es el recorrido final, en este punto. Es el recorrido final. Recuerden que la gravedad es igual a 9, pues no es igual, en este caso vamos a hacer 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, calculemos 1, tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. 2, altura máxima. Y 3, alcance, que es el recorrido máximo, ¿no? Alcance. Entonces, lo primero es ver qué datos tengo. Datos. ¿Cuáles son los datos que tengo? Primero tengo la velocidad, que son 50 metros sobre segundos. Tengo el ángulo, que es de, ¿cuánto dijimos? De 40 grados. Y tengo la gravedad, ¿cierto? Que son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esos son los datos que tengo. Entonces, para hallar la primera tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo. Recuerden que la fórmula es T, 2 veces la velocidad, seno del ángulo sobre gravedad. ¿De acuerdo? Para hallar el tiempo de vuelo. Entonces reemplazo los datos. Sencillo. 2 por la velocidad que sé que son 50 metros. Entonces sería 50 metros sobre segundos. Por el seno del ángulo. Seno. Y el ángulo recuerden que es 40. Y todo sobre gravedad. ¿Cuánto es la gravedad? 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto lo hacen en calculador y luego me dicen cuánto les da. Ahora, hallemos la altura máxima. Entonces, la altura máxima, recordemos que la fórmula es esta, que está acá. ¿Cierto? Esta. Entonces, velocidad al cuadrado por seno al cuadrado de alfa sobre 2 veces la gravedad. Esa es la fórmula. Vamos a memorizarla y la llevamos. Velocidad al cuadrado, seno al cuadrado, 2 veces la gravedad. Entonces, ya encontramos tiempo. Ahora encontremos altura. Entonces, la fórmula es Y máximo. Se recuerden, velocidad al cuadrado por seno al cuadrado de alfa sobre 2 veces la gravedad. Entonces miremos, sencillo, no es difícil. Simplemente tengo que reemplazar esos datos. ¿Quién es velocidad? ¿Quién es velocidad? 50, ¿cierto? Entonces, colocamos 50 metros sobre segundos, pero eso está al cuadrado, ¿cierto? Acá lo vemos al cuadrado. Sobre seno del ángulo que es 40
pero todo esto está al cuadrado también, ¿cierto? Por 2 veces la gravedad. La gravedad es lo mismo, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Eso se mete en la calculadora y eso le tiene que dar un resultado. Ahorita lo hacemos en calculadora. ¿Listo? ¿Qué nos quedaría el alcance, cierto? El alcance que es el recorrido máximo, entonces pongamos acá. Alcance. Y vamos a ver cuál es la fórmula. La fórmula X más aquí la tengo. Entonces alcance. La fórmula es esta, ¿no? Entonces vamos a memorizarla. Sería velocidad al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo sobre gravedad. Esas fórmulas pues tienen que escribirlas, ¿no? Es lo que les va a ayudar a resolverlo. Entonces, velocidad al cuadrado sobre gravedad por seno de 2 veces el ángulo. Entonces, acá. Velocidad al cuadrado sobre gravedad por seno de 2 veces el ángulo. ¿Cierto? Entonces reemplazamos los datos. Sabemos quién es velocidad, sabemos quién es el ángulo. Entonces, velocidades son 50 metros al cuadrado. 50 metros al cuadrado sobre la gravedad que sabemos que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Por el seno de 2 veces el ángulo. ¿Quién es el ángulo? 40. ¿Cierto? Eso lo metemos en calculadora y nos da un resultado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a meter primero el tiempo de vuelo, que es esta fórmula. Entonces memoricemos, serían 2 por 50 metros por seno de 40 sobre gravedad. Entonces vamos a la calculadora. Entonces 2 por 50 por el seno del ángulo, que en este caso es 40, sobre la gravedad que sigue siendo 9,8, ¿cierto? Entonces nos da 6,5, pongamos. 6,5. segundos. El otro cálculo sería el siguiente, sería la velocidad al cuadrado por el seno al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces vamos a ver la calculadora. Y borramos esto. Entonces, velocidad al cuadrado. Entonces pongamos acá entre paréntesis 50 al cuadrado, ¿cierto? Por el seno de 40, sí, de 40, y también está al cuadrado. Pero este cuadrado está sobre 2 veces la gravedad, ¿cierto? 52,70. Sí, 52,70. Pongamos 52,7. ¿De acuerdo? Y el último sería, bueno, aquí se nos cancela, porque esta es una altura, entonces la altura se da en metros, ¿no?
Eso no tiene que quedar en metros. Y el último cálculo sería velocidad al cuadrado sobre gravedad seno de 2 veces el ángulo. Entonces borramos velocidad al cuadrado, que son 50 metros al cuadrado, sobre la gravedad, que son 9,8, por, me están diciendo que es seno de 2 veces el ángulo, que son 40, ¿no? Entonces me da 251,2, pongamos. Y eso también se da en metros. Porque es una distancia. ¿Listo? Entonces ahí encontramos el tiempo de vuelo, la altura máxima y el alcance. Mire que no es complicado, ¿no? Más o menos me hago entender lo que hice, chicos y chicas. O estamos perdidos definitivamente. Profe, pues yo no estoy entendiendo muy bien. Estoy embolatada con esos, con Sí. esas fórmulas. Ese es, digamos, en principio puede ser complicado, pero no, realmente es sencillo. Es tener claras las fórmulas y saber aplicarlas. ¿De acuerdo? Digamos, les voy a dejar un ejercicio similar. Básicamente es replicar lo que yo hice acá. Le doy la velocidad, le doy el ángulo y ustedes tienen que encontrar la altura, el alcance y el tiempo de vuelo. Y tienen que ayudarse de una calculadora, o sea, no, esos cálculos a mano ya no se pueden hacer. Tendría que ser con una calculadora. Entonces la tarea va a ser básicamente este mismo ejercicio, pero con otros datos. ¿Sí? Y es replicar esta información. Lo que tienen que tener en cuenta son estas 3 fórmulas. ¿De acuerdo? Probablemente les coloque un ejercicio de estos que están acá. Veamos acá. O no, pues yo les invento uno más sencillo. Entonces son 3 cosas que les pediría calcular: el tiempo de vuelo, es decir, cuánto se demora, la altura y el alcance. Para eso simplemente hay que tener en cuenta las fórmulas que están acá. Esta fórmula, esta otra fórmula, esta fórmula. Digamos, lo complicado puede ser el seno, ahí, pero tendrían que ayudarse de una calculadora. Listo, entonces veamos a ver. Listo, digamos, eso sería lo que tendríamos que ver de física. Ya como para finalizar, sería que yo más tarde les envíe la tarea. ¿De acuerdo, chicos y chicas? ¿Hay alguno que esté aquí que sea nuevo, que haya entrado por primera vez? Yo, profe. Michelle Ávila. ¿Cómo está Michelle? Bien, gracias. Bueno, su merced, lo que pasa es que su merced ya entró, fue la última clase de física. No sé cómo cuadraron con el coordinador, con el director para usted iniciar. Pero la idea es que, o sea, tiene 2 opciones. Una, que se adelante viendo las clases de física en Classroom. Y la segunda opción es que, si usted quiere, más bien la otra clase que iniciamos con otra materia, usted más bien inicie con esa materia y usted ve física al final
al otro año, digamos, cuando usted finalice su proceso académico. Entonces, como mejor le quede a usted. Claro, si usted quiere graduarse rápido, pues usted podría ver las clases de física ya pregrabadas que están en Classroom. Sí, yo creo que es. Exacto. Sí, porque usted podría ver este mes estas clases de físicas que están pregrabadas y adelantarse para que se adelante con los demás chicos. Y la otra clase ya iniciamos con otra materia. ¿Me hago Dale, entender? profe. Sí. Tiene que enviarme un mensaje a mi WhatsApp pidiéndome el enlace de Classroom para yo enviárselo, ¿de acuerdo? Ujú. Mi número está en el grupo, pero no sé si quiero lo escribo acá. Un momentico lo voy a escribir aquí en el chat. Miguel, creo que llama. Sí, señor, yo soy Miguel Ángel Andaeta. Es que aquí creo que en mi chat no aparece mi nombre. Estoy haciendo con la cuenta del colegio. Bueno, muchachos y muchachas, eso sería, digamos, voy a prender la cámara acá un segundo. Los que puedan encender su cámara un momentico, lo pueden hacer. Eso sería lo que tenemos que ver de física. Voy a tratar de colocarles un ejercicio bastante simple, ¿de acuerdo, chicos y chicas? O sea, puede ser que se compliquen con las fórmulas, pero no es difícil. O sea, es repasar los datos. Para de pronto Olga sí quedó un poquito perdida. ¿Cómo le fue, Olga? Profe, pues la verdad, yo no te entendí mucho. ¿No, Olga? Ay, No, señor. nos toca revisar entonces ¿no? Sí, me toca volver a revisar a ver qué puedo entender más. Sí, igual yo estoy atento, digamos, por el chat, por mi WhatsApp, si me quieren preguntar. Sí, no, y puede ser tampoco que les pues tenía refuerce la con calculadora a la mano que uno pues ya se orienta más con la calculadora, tampoco la tenía. Ok. Digamos, esto está quedando grabado. Entonces pueden reforzar con el video. Yo igual. O sea, lo que le voy a colocar de ejercicio no va a ser difícil, va a ser lo mismo que yo hice. Va a ser exactamente lo mismo, solo cambiando los datos. Y es aplicado. Digamos, el que aplique puede ser en la calculadora. ¿Verdad? Sí. Pero yo luego te lo explico. Pues chicos, nos vemos el próximo sábado y Dios los bendiga. Hasta luego. Chao, Hasta profe. luego, profe, gracias. Hasta luego, hasta luego.